En matemática básica vamos a trabajar en este video la ley de los senos. La ley de los senos se usa para encontrar los ángulos de un triángulo oblicuángulo. De manera general, les puedo explicar de que ya hemos visto en clases anteriores los tipos de triángulos. Los triángulos rectángulos son los únicos que no aplican para la aplicación de esta ley de los senos. Entonces vamos a trabajar los oblicuángulos, o sea, ángulos que no son rectángulos. Ya todos sabemos que los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. En general, esta ley se utiliza para resolver problemas en los que se conocen dos ángulos de los triángulos y lados opuestos de uno de ellos. También la usamos cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto de uno de ellos. Está bien con estas dos características. No olviden estas dos características porque son las que nos van a servir para ver si aplicamos la ley de los senos. Hay ejercicios que no tienen esta característica, por tanto no se puede utilizar la ley de los senos y es ahí donde viene la ley de los cosenos. Entonces repito la característica cuál es, que es utilizada para resolver problemas en los que se conocen, estamos claros, en un triángulo, ¿verdad? En un triángulo conocemos la medida de dos ángulos y un lado de ellos. Por lo general lo conocemos como tener tres datos. Si en el triángulo tenemos tres datos que cumplen esta característica, entonces aplicamos la ley de los senos. Vamos a ver de una vez para ver de manera aplicada en un problema. La fórmula de la ley de los senos es esta. Todos triángulos sabemos que tiene tres lados, el lado A, el lado B, el lado C. Y también sabemos que en un triángulo hay tres ángulos, ángulo A, ángulo B, ángulo C. Por lo tanto, vamos a ver que la aplicación de esta fórmula solamente vamos a utilizar dos de ellas. No es que estas tres fórmulas que están aquí, por decirlo así, estas tres fórmulas, 1, 2, 3, no es que la vamos a aplicar en toda solución de problemas, sino la que vamos a utilizar son dos. La que tiene la variable que vamos a buscar y otra que tenga dos datos completos. Aquí están las características también de cómo encontrar un triángulo, o más bien la medida de un ángulo cuando tenemos solamente dos, y podemos encontrar el tercer ángulo con la suma, sabiendo, ¿verdad?, que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo es 180. Eso se nos hace fácil para encontrar la medida de un tercer ángulo. Pero miremoslo aquí. De la siguiente figura, aquí tenemos triángulo con el lado A, con el lado B, con el lado C. Tenemos triángulo con ángulo A, con ángulo B, con ángulo C. De la siguiente figura encontremos el ángulo C. Aquí está. Vamos a encontrar las variables que hacen falta. Vamos a verlo aquí, aplicando la fórmula anterior que ya la vamos a ver. Pero, teniendo en cuenta la explicación anterior de que la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180, se nos hace fácil calcular la medida del ángulo C sin necesidad de aplicar fórmula. Anterior nos decía que la suma de los tres, o sea, este más este tiene que darme 180. Aquí tengo 30, más 40 son 70. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 180? Solamente me hacen falta 110. Y si no, pues aquí está la explicación. También me hace falta en este triángulo la medida del lado B y la medida del lado C. Ya tengo A. Vamos a aplicar ahí sí la fórmula. Aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos también el mismo triángulo. Veamos los datos. El lado A ya lo tengo, 10. El ángulo A ya lo tengo, 30. El ángulo B ya lo tengo, 40. El ángulo C ya lo tengo también. Ya lo calculé anterior, que sería 110. No está aquí, pero sabemos que son 110 por si acaso lo ocupamos más adelante. El cateto o el lado B no sabemos. El lado C no sabemos qué es lo que vamos a calcular. Para buscar la fórmula, les repito, no vamos a utilizar las tres, solamente dos. Primero tengo que ver qué variable voy a utilizar o qué voy a buscar. Voy a buscar la variable B. Me voy acá arriba, aquí está donde está la variable B. Tomo esta variable o esta fracción que está aquí y la ubico aquí. Igual, ahora voy a tomar cualquiera de las dos porque ambas tienen que tengan los dos datos, ¿verdad? Que tenga A, que tenga seno de A. Si tenemos la medida de C y la medida del ángulo C, entonces podemos utilizarla también. Esa es la característica que tenemos que tener en cuenta, que tienen que tener las dos medidas.
Y entonces tenemos la que vamos a utilizar para calcular la variable que está. Ahora, ¿puedo utilizar esta? Voy a ver si tengo los dos datos. Sí, tengo A, sí tengo A. ¿Tengo seno de A? Sí tengo seno de A. Entonces puedo utilizar esta. Ahora bien, podemos utilizar esta fracción que está aquí, de C sobre el ángulo C, si tenemos los datos sí. Entonces C, nada, no lo tenemos. Entonces por eso no podemos utilizarla porque no tenemos C. Por eso aplicamos con esta. Correcto, ya teniendo la fórmula, ya teniendo las dos variables que vamos a utilizar, lo que procedemos es a despejar la variable que voy a buscar. Voy a calcular la variable b, tengo que despejar. Esto se aplica igual que una regla de 3, es una regla de 3 multiplicando en cruz. Entonces ubico la variable b, multiplico seno de b por el lado a, y como denominador el que me queda solo como denominador. Entonces aquí tengo ya planteada la fórmula para empezar a sustituir y calcular el lado b. Miremos de una vez aquí. Sustituyamos, entonces tenemos b, sustituyamos el orden, no importa, seno de b, esta después sería seno, ¿cuánto vale b? 40 por el lado a, que sería 10. El orden de los factores no altera. Entonces tenemos la multiplicación aquí, la sustitución, y sustituimos seno de a. Aquí tengo 30, aquí tenemos seno de 30. Buscamos calculadora y multipliquemos 10 por seno de 40 y después lo dividimos con seno de 30, me da 12.8 metros. Significa que del punto A al punto C hay una distancia de 12.8 metros. Ya tenemos calculado el lado B. Solo me queda el lado C. Voy a la fórmula entonces. El mismo procedimiento que hice anterior. Primero voy a buscar la variable donde esté la C. Aquí está C. La ubico aquí. No importa si está de este lado o está al otro lado. Aquí está. Lo que importa es que voy a determinar que ella esté primero. No importa dónde. Tenemos C, C. Ahora, ¿cuál voy a utilizar? ¿Este o este? Cualquiera que tenga los dos datos podemos utilizarlo. ¿Puedo utilizar esta? Sí, puedo utilizar esta. Puedo poner aquí A sobre seno de A porque ya tengo el valor de A y ya tengo seno de A. ¿Puedo utilizar esta? Sí puedo utilizarlo porque ya acabo de encontrar el valor de B y tengo el seno de B. Entonces sí puedo utilizarla. Cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado, pero utilizo entonces aquí B sobre seno de B. ¿Qué voy a hacer ahora? Igual la separación de la variable C. Ubico la variable C, igual que la anterior multiplico en cruz, B por seno de C, o C por seno de B, es lo mismo, sobre el denominador, o sea, el que me sobra, seno de B. Voy a sustituir seno de C, ¿cuánto es? C, aquí está C, no sale por aquí, pero ya lo calculamos en la presentación anterior, que me daba 110, seno de 110 por B, ¿cuánto me da B? Por aquí lo calculé, 12.86, aquí está, sobre seno de B, ya tenemos por aquí seno de 40. De nuevo buscamos la calculadora y escribimos seno de 110 por 12.86 y lo divido este resultado con seno de 40 y me da 18.8 metros. Entonces aquí tenemos calculado el tercer lado que me hacía falta y aquí tengo completo entonces la medida de los tres lados, 10, 12.86, 18.8. Tenemos la medida también de los triángulos 30, 40 y 110. Esta es la aplicación de la ley de seno. Habiendo ya estudiado esta ley de la ley de los senos, voy a dejarles dos ejercicios para que resolvamos aplicando la ley que acabamos de ver. Miremos el primer problema. Aquí está representado ya en un triángulo. Es importante siempre un problema representarlo en forma de triángulo para ir identificando los lados y los ángulos, igual su posición donde corresponde cada uno de los datos. Veamos entonces. En el punto A se encuentra un avión que viaja hacia el este, desde ahí a 70 grados hacia el norte. Significa que por aquí vamos a ubicar 70 grados. Al norte sabemos que es para arriba. Aquí está. Se encuentra en un aeropuerto. Si avanza 100 kilómetros ubicándose el avión ahora en el punto B, entonces tenemos el punto A, avanzó 100 kilómetros al punto B, el aeropuerto está aquí. En el mismo aeropuerto está a 70 grados al sur respecto al mismo avión. Significa que está a 70, igual del aeropuerto,
el mismo avión. La pregunta, ¿a qué distancia se encuentra el punto A y el punto B del aeropuerto? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí entonces vamos a calcular la distancia de A al aeropuerto y la distancia de B al aeropuerto. Comprendido, ¿verdad? Entonces aquí está la representación por medio de un triángulo. Ya ustedes le ubican los datos y aplicamos la ley de senos. El segundo problema dice: Marco notó que se forma un ángulo de 15 grados desde el punto P. Aquí está P, 15 grados aquí. En el suelo hasta la copa de un árbol. Aquí está un árbol, no está dibujado, pero ahí está el árbol. Desde donde está el punto P hasta acá se forma un ángulo de 15, ya tenemos ese dato. Pero si avanza horizontalmente 20 metros hacia el árbol, en el punto Q, significa que caminó 20 metros y se paró aquí. El ángulo que formó es de 25, ahora es de 25. ¿Cuál sería la altura del árbol? ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos tres datos: 15 aquí, 25 grados aquí y la distancia de P a Q. Recuerden que al inicio de la presentación les expliqué que con tres datos que tengamos nosotros aplicamos la ley de los senos. Tenemos dos ángulos y un lado, que es una de las características que vimos al inicio. También hemos visto una clase muy anterior de lo que son ángulos correspondientes. Por ejemplo, les puedo ayudar aquí. Este ángulo no me va a servir para calcular este triángulo. Por lo tanto, sabemos que una línea recta mide 180. Si esta parte de aquí mide 25, ¿cuánto va a medir esto? Entonces ahí tengo el ángulo, la medida de este ángulo que está aquí, porque aquí yo tengo la medida de este triángulo, solamente esto, no tengo la medida de esto ni de este ángulo que está aquí. Si yo trabajo con este triángulo, tengo la medida de aquí, pero no tengo esto, aunque sí, ya observamos la forma que tiene, un ángulo de 90 grados, entonces ya sabemos que tiene 90 grados. Entonces les explico ese avance de que si este mide 25, la otra parte es lo que resta para sumar un ángulo de 180. Espero hayan comprendido la aplicación de la ley de los senos.